Bueno, mientras que los demás van llegando, vamos entonces a empezar con el tema de estado de la situación financiera, que se encuentra contenido en la sección 4 de la NIF para las pymes. Bueno, esta está la situación financiera, pues siempre va a presentar tres elementos, que son pues la estructura de inversión, la estructura de financiación que está distribuida entre los pasivos y el patrimonio. Listo. Por eso está la situación financiera a la luz de la norma, pues dice que presenta los activos, los pasivos y el patrimonio de una empresa desde una fecha pues en particular. Entonces, bien sabemos, está compuesto por todos los activos, todos los pasivos y lo que concierne pues al patrimonio. La primera recibe el nombre pues de estructura de inversión y la segunda, que está compuesta por pasivo y patrimonio, corresponde a la estructura de financiación. Entonces, inversión y financiación, que son las dos. Listo, ahí pues no hay ningún inconveniente. ¿Qué información debe presentar o se debe presentar en el estado de la situación financiera? Debe presentarse cada uno de los literales que se muestran ahí en la diapositiva. Entonces, debe haber información con respecto a el efectivo y equivalentes al efectivo. Deberá existir o deberá mostrarse lo que concierne a deudores y otras cuentas por cobrar. Deberá también mostrarse lo que corresponda a activos financieros, que ya sabemos que son activos financieros. Los inventarios, todo lo que sean inventarios, deberá existir una partida dentro del estado de la situación financiera. ¿Qué más debe aparecer ahí? Pues lo que sean propiedades, planta y equipo, lo que sea propiedades de inversión y si están valoradas con cambios en resultados a valor razonable. Con cambios en resultados, pues también tendrá que existir la partida. Si hay intangibles, deberán estar reflejados los intangibles. Si hay activos biológicos por cualquiera de las metodologías, pues deberán reflejarse en allí. Si hay inversiones en asociadas, pues deberán reflejarse las inversiones en asociadas. Si hay inversiones en controladas, también, y que estén de forma conjunta, pues también se deberán expresar. Todo lo que tenga que ver con los acreedores y con las cuentas por pagar, también deberán estar allí reflejados en el estado de la situación financiera. Mire que son cuentas muy particulares. Sí, o sea, es muy específico. Debe estar esto, esto, esto y esto. Entonces, efectivo de los activos, vean, efectivo, los deudores, los activos financieros, los inventarios, propiedades, planta de equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos biológicos por cualquiera de los dos métodos, o si están los dos, pues entonces los dos. Inversiones en asociadas, inversiones en controladas, y empezamos con los pasivos. En los pasivos que deben existir los acreedores y las cuentas por pagar. Los pasivos financieros. Deberán aparecer los activos y los pasivos por impuestos corrientes. Deberán estar también los pasivos por impuestos diferidos, que fue lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Las provisiones. Si hay participaciones en otras empresas, pues también deberán estar allí. Y lo que tenga que ver también con patrimonio. Entonces, el patrimonio que esté atribuido ¿a quiénes? Pues a los propietarios de la controladora. Entonces, estas son las partidas que deben estar en el estado de la situación financiera. Entonces, usted no puede coger y desaparecerlas. No, si usted tiene saldos en esas partidas, usted no las puede agrupar ni nada, sino que usted las debe expresar claramente dentro del estado de la situación financiera. Esto es lo que pide la norma. Entonces, la norma dice esto. ¿Listo? Estas partidas
estarán allá, en el estado de la situación financiera. Que es que no me gusta el efectivo equivalentes. Pues tiene que reflejar partidas del efectivo equivalente si usted tiene. Que es que yo no quiero reflejar las otras cuentas por cobrar. Sí, si usted tiene cuentas por cobrar, pues debe reflejarlas en los estados financieros. Que es que yo no quiero reflejar los inventarios. No, debe reflejar los inventarios porque la norma le está pidiendo que refleje los inventarios, al igual que todas y cada una de las partidas que estén aquí. Que es que yo no tengo provisiones. Pues si usted no tiene provisiones, pues no tendrá que presentarlas. ¿Sí? Simplemente de los que usted tenga saldo, si tiene estas partidas, pues usted tendrá que reflejarlas en el estado de la situación financiera. Ahí deberán estar. ¿Listo? Incluir. Miren lo que menciona la norma. Incluir. ¿Qué se va a incluir? Literal A. ¿Quién lee literal A? ¿Quién quiere leer? Yo. Listo, bien pueda. Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una, me perdí, de una partida o grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para comprender la situación financiera de la entidad. Sí. Listo. No, dejemos hasta ahí. Gracias. Entonces, lo que mencionábamos ahora, si debido al tamaño, naturaleza o la función de esa partida o grupo de partidas debe presentarse por separado para que se entienda la situación financiera de la entidad, entonces usted la separa. Entonces, es que yo tengo inventarios, pero sus inventarios están separados por materiales, envases y empaques, productos en proceso, productos terminados en tránsito, materias primas en tránsito, y eso tiene cierta relevancia para comprender la situación financiera de esa entidad. Entonces, si separarlo le permite tener y reflejar una información mucho más transparente y que sea de mayor utilidad para la toma de decisiones, usted deberá desagregar los inventarios. Pero si por el contrario, todos agrupados dan la información suficiente para aquellas personas que tengan que hacer uso de esta información, pues entonces usted los presenta agrupados. ¿Qué está pidiendo la norma? Pues que usted tenga explícito dentro de los estados financieros el valor de inventarios, pero no le está diciendo que los tenga que presentar totalmente desagregados. Simplemente va a depender de esto, de la naturaleza, la función y el tamaño de las partidas o grupo de partidas, que si esto permite comprender mejor la situación financiera de la entidad, entonces usted lo separa. Listo, Luceni, léanos pues la B. Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad y de sus transacciones para suministrar información que sea relevante para la comprensión de la situación financiera de la entidad. Listo, gracias. Entonces tenemos que las denominaciones que se usen y el orden, usted las puede modificar. Listo. Entonces, usted siempre organiza el estado de la situación financiera, supongamos por el orden de las partidas, de acuerdo con el plan de cuentas. Pero, si para que sea más clara la información y para que se facilite su comprensión, usted debe cambiar ese orden, pues usted lo cambia. Listo, la norma lo que está diciendo es eso. La denominación y el orden de esas partidas, usted las puede modificar dependiendo del tipo de transacción que se haya realizado y de qué tan relevante sea la información para la comprensión de esa situación financiera. Miremos lo que vimos de importancia relativa ahorita. Estaba una serie de gastos y vimos cómo los otros gastos valían 65 y estaban al final y eran considerados pues, no tan importantes. Pero cuando los tenemos ubicados en segundo lugar, el tipo de decisiones que se toma frente a los gastos es diferente. ¿Por qué? Porque la importancia que tienen esos 65 frente al resto de los gastos pues es tan alta que debe ir en segundo lugar, así no esté categorizado directamente.
Entonces usted le puso ahí otros gastos y esos otros gastos iban inclusive después de los gastos de nómina, los gastos de nómina, los gastos de personal. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la norma. Usted no tiene que organizarlo solamente por los códigos que usted maneja internamente en su empresa. No, usted los puede organizar y los puede clasificar, los puede agrupar dependiendo del tipo de transacción, dependiendo de qué tan importante sea la información y que esto me permita entender de manera más clara la información financiera. ¿Listo? Entonces hay que incluir esto. Usted puede agregar o desagregar. ¿Listo? Y puede cambiar el orden. ¿Listo? Entonces, dos aspectos básicos que se están mencionando a la luz de la norma internacional para el caso del estado de la situación financiera. Entonces, puedo tener partidas por separado o tenerlas agregadas. Y manejar aquí estas operaciones o colocar estas partidas por importancia relativa o materialidad y cambiarles el orden. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser en orden de códigos, que hay muchas personas que les gustan organizarlas de acuerdo con los códigos que aparecen pues, en los planes de cuentas que utilicen internamente en las empresas. ¿Listo? Miremos esta diapositiva. La decisión de presentar partidas adicionales por separado se basará en la evaluación de lo siguiente. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué hay que evaluar para presentar partidas independientes y partidas pues, por separado. Primer característica. Importe, o sea, el valor, naturaleza y liquidez de los activos. Entonces, si hay partidas que tengan un valor elevado o un valor que impacte la información financiera y eso conlleve a que los usuarios de la información, si las partes interesadas, tomen ciertas decisiones, entonces deberé reflejar esta información por separado. La naturaleza y liquidez de los activos. Entonces, si hay unos activos que se me convierten fácilmente en dinero en efectivo o son fácilmente convertibles en efectivo, ¿sí? Que tienen un valor de realización y que se pueden convertir rápidamente en dinero en efectivo, entonces deberé reflejarlo por separado en la información financiera. También podré reflejar por separado partidas que impliquen lo siguiente, que afecten la función de los activos dentro de la entidad. Entonces, si un activo por su función es muy importante dentro de la empresa, entonces lo manejo por separado. Entonces, que tengo las maquinarias para la fabricación de esto, entonces usted las coloca en el estado de la situación financiera. Listo, no va a dejar todo ahorita así, maquinaria sola, no. Maquinaria, y dentro de toda la maquinaria hay una que es la más importante porque es el eje central de su producción. Entonces, esa maquinaria usted la pone allí en la información financiera. Máquinas Y, entonces esas máquinas Y usted las deja allí desagregado dentro de la información. Sí, y va a tener, aparte de su maquinaria en general, va a tener esa máquina principal reflejada de manera independiente. ¿Por qué? Porque cumple una función vital dentro de la empresa y dentro del proceso productivo. ¿Qué más se debe tener en cuenta para manejar partidas adicionales por separado? El valor, la naturaleza y el plazo de los pasivos. Así como para los activos hay unas condiciones, para los pasivos hay otras. ¿Cuáles son? Pues un pasivo importante, pues debo reflejarlo de manera independiente. La naturaleza y el plazo de los pasivos. Entonces, que el plazo es a tantos meses, a tantos años y demás. Entonces, eso me permite a mí, o por esas razones, tengo que desagregar los pasivos. Entonces, ¿cómo así? Pues tengo una obligación que está a un año. Entonces, debo reflejarla
en el estado de la situación financiera. Pero tengo una obligación financiera a 3 años. Entonces, reflejo la parte corriente y la parte que es no corriente. Entonces, la parte corriente es la que se vence dentro de este año y la parte no corriente es la que corresponde al segundo y al tercer año. ¿Listo? Por eso está hablando acá de la misma naturaleza. ¿Listo? Y el plazo. ¿Qué más debo colocar dentro de la información financiera? Pues esto que menciona acá. ¿Cuáles son corrientes y cuáles son no corrientes? Tanto en los activos como en los pasivos. Tendré partidas que den respuesta a la conversión al efectivo dentro de un término de un año, o que tendré también que pagar dentro del término de un año. Entonces, pues todas esas son partidas corrientes. Y las no corrientes, que son las que superan los plazos y las que vamos a ver también ahorita. Yo debo presentar entonces la información de esta manera, separadas en corrientes y en no corrientes. Debo tener desagregación en la importancia que tienen las partidas en el informe, ¿sí? En el informe financiero. Pero también hay una excepción y la norma me la menciona. Y dice, yo los presento de esta forma, ¿cierto? En corrientes y no corrientes. Pero hay una excepción, dice, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporciona una información fiable que sea más relevante. Entonces, si usted presenta los estados financieros por corrientes y no corrientes, pero si usted lo expresara por grado de liquidez, es decir, en el caso de los activos, los que se convierten más rápido en efectivos de primeros hasta los que menos se convierten en efectivos más rápido, y en el caso de los pasivos, los que primero tengan que pagar hasta los que por último se tengan que pagar, y si eso refleja la situación financiera de manera más confiable y eso permite que sea de manera más importante, entonces usted los presentará en orden de grado de liquidez. ¿Listo? Entonces, la prioridad, pues estos. ¿Sí? Estas clasificaciones. No corrientes, activos corrientes, se ordenan por la importancia relativa, la liquidez, el plazo de esos pasivos, pero si usted dice, no, yo no debería presentarlos por activos corrientes y no corrientes, sino simplemente por liquidez, entonces los presenta por liquidez porque está reflejando una información más confiable y si se maneja de esta forma quedaría mucho más acertada para la toma de decisiones. Si es así, entonces usted todo lo clasifica por liquidez. ¿Listo? Entonces ya no estamos enmarcados necesariamente bajo el concepto de corrientes y no corrientes, ¿no? Ya tenemos una clasificación distinta a la luz de la norma y es que lo podemos manejar absolutamente todo por grado de liquidez siempre y cuando se cumpla esto, que proporcione una información fiable y que sea más relevante. ¿Listo? Activos corrientes. Entonces, veamos cuáles son las características de esos activos corrientes. ¿Quién lee la primera? Yo, profe. Allá. Bien, pues. Espera realizarlo, tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. Listo. Entonces, si usted tiene activos que los va a vender o los va a consumir dentro de sus operaciones, en su ciclo normal de operaciones, cumple con la condición para convertirse en activo corriente. Segundo punto, ¿quién lo lee? Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Listo. Entonces usted tiene unos activos para negociarlos. ¿Sí? Ese es su fin, negociarlos. Entonces, como ese es su fin, al negociarlo, pues se le va a convertir necesariamente en algún instrumento de efectivo, ¿cierto? Se le va a constituir en dinero. Por lo tanto, cumple con el criterio de activo corriente. ¿Cuál es la otra condición para que sea considerado activo corriente? Entonces lean el tercero. Yo. Espera. Que pueda. Hágale.
Están peleando. Listo, entonces voy a terminar el orden. Luisa lee el tercero, Juana lee el cuarto y Lucenit lee el quinto. Bueno, O que lean las dos al mismo tiempo en corito. Listo, le damos pues el tercero. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes desde las fechas sobre las que se informa. Quiere decir que si usted ese activo lo va a convertir o lo va a realizar dentro de esos 12 meses siguientes, entonces cumple con la condición de activo corriente. Mire que ya llevamos 3. Cuarto. Se trata de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de 12 meses. Ah, no, es allá. Sí, siga. Desde la fecha sobre la que se informa. Listo. Entonces, cada vez que hablemos de efectivo o equivalentes del efectivo que no estén restringidos, entonces serán activo corriente. Entonces, siempre que tengan una partida de efectivo o equivalente al efectivo, siempre será activo corriente, salvo que su utilización esté restringida. Entonces, usted tiene una cuenta corriente en el banco, pero la tiene embargada. Entonces, quiere decir que está restringida. Entonces, deja de ser corriente siempre y cuando usted no la pueda utilizar dentro de un periodo mínimo de 12 meses. Usted la tiene embargada, pero la tiene embargada por 3 meses. Entonces, seguirá siendo corriente a pesar de que tenga la restricción. Pero si está embargada indefinidamente, entonces dejará de ser un activo corriente. ¿Listo? Quinto. Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes cuando el ciclo normal de operación no sea claramente identificable. Se supondrá que su duración es de 12 meses. Listo. Entonces, todos los demás activos que no cumplan con estas características que están aquí serán clasificados como no corrientes. Listo, siempre y cuando usted tampoco puede identificar el ciclo normal de operación. Entonces, que usted no sabe cuál es el ciclo normal de operación y fuera de eso usted no sabe si eso supera o no los 12 meses. Entonces, si no cumplen con los criterios acá mencionados, usted los tendrá que clasificar como activos no corrientes. ¿Cuáles son los corrientes? Los que cumplen las características que están aquí. Que usted lo tiene para venderlo, consumirlo en el ciclo normal de la operación, que usted lo mantiene con fines de negociación, que lo espera convertir dentro de los 12 meses, que sea efectivo o equivalente si no esté restringido y listo. Eso sería. Esas son. ¿Por qué? Porque los demás son no corrientes. Fácil, lo de los activos corrientes no difiere mucho pues, de lo que nosotros siempre veníamos trabajando bajo el concepto de activos corrientes. ¿Sí? Solamente que acá se puntualizan algunos detalles para categorizar. Pasivos corrientes. Entonces miremos el concepto. Una entidad clasificará a un pasivo como corriente cuando, y hay 5 aspectos. Entonces, ¿quién quiere leer el primero? Yo. Espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad. Listo. Entonces usted tiene su ciclo normal de operaciones, entonces fabrica los productos o los compra y los revende. Si usted va a pagar ese pasivo dentro de su transcurso normal de sus operaciones, entonces se considera pasivo corriente. Listo. Entonces usted fabrica producto y se demora fabricándolos una semana y pasada una semana usted va a ir pagando pasivos. Entonces todos esos pasivos que usted tenga, todas las deudas que usted tenga, que va a ir pagando cada vez que usted vaya ejecutando todas sus operaciones, pues esos van a ser o responden al concepto de pasivos corrientes. Segundo, ¿quién quiere leer el segundo? Yo, profe. Listo. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. Listo. Entonces usted tiene un pasivo y su propósito de tener el pasivo es establecer negociaciones. Entonces, si usted tiene esos pasivos para estar constantemente haciendo negocios, entonces esos pasivos cumplen también el criterio de pasivos corrientes. Tercer concepto.
El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Listo, entonces tenemos, usted va a liquidar ese pasivo en el curso normal de la operación, con el propósito de negociar, y fuera de eso, lo va a pagar dentro de los 12 meses siguientes. Entonces, si usted lo va a pagar o lo va a cancelar dentro de los 12 meses siguientes, entonces responde a la condición de pasivos corrientes. Cuarto, La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. listo. Entonces, otra condición, que esto sí lo agregó también la norma, y es, si esa empresa no puede aplazar la cancelación del pasivo por más de los 12 meses, entonces será un pasivo corriente. Usted tiene una deuda, pero usted no la puede aplazar para mayor tiempo, entonces se considera un pasivo corriente. ¿Listo? Los demás, ¿cómo los clasifico? Allá están en el quinto punto. ¿Listo? Los demás, todos serán clasificados como no corrientes. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el criterio para la clasificación de esos pasivos. Corrientes, espero liquidarlos dentro del curso normal de las operaciones con el propósito de negociar dentro de los 12 meses y si no puedo ampliar plazos mayores a los 12 meses, con esas 4 características se consideran pasivos corrientes. Los que no cumplan con esto, entonces son no corrientes. Más fácil. Presentación, sí. ¿Que alguien iba a preguntar algo? ¿No? Bueno. Información a presentar en el estado de la situación financiera o en las notas. Entonces, ¿qué debemos presentar en el estado de la situación financiera o las notas? Entonces, lo primero, propiedades, planta de equipo en clasificaciones adecuadas para la entidad. Listo. Alguien que me lea este parrafito. Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad. Deberá aplicarse el juicio profesional para determinar las subclasificaciones que sean adecuadas para cada entidad en particular. Los siguientes son ejemplos de clases separadas: terreno desocupado, terrenos y edificios, maquinaria, barcos, aeronaves, vehículos de motor, mobiliario y enseres y equipo de oficina. Listo, gracias. Entonces tenemos propiedades, planta de equipo, usted puede tener la partida, pero usted puede utilizar su juicio profesional basado en lo que vimos ahora. ¿Sí? Eso no es simplemente porque usted diga, no, es que me pareció más chévere poner estas partidas acá desagregadas. No, usted puede manejar una cuenta que se llama propiedades, planta de equipo y poner ahí 5.000 millones de pesos. O puede colocar las partidas desagregadas dependiendo de los conceptos que vimos ahora rato. Entonces, si son más si la importancia o materialidad es suficiente para plasmarlo por separado y todas las otras características. Acá hay ejemplos. Usted tiene un terreno y el terreno está desocupado, entonces usted lo puede reflejar en su información financiera, terreno desocupado, y separarlo de los demás terrenos a los cuales usted le está dando uso. Entonces, terreno desocupado, terrenos y edificios. Puede juntar los dos. Mire. Anteriormente, en la norma local, usted tenía que siempre reflejar terrenos aparte, edificios aparte. Usted puede colocar en una sola partida terrenos y edificios, que corresponde al terreno que está ocupando cada una de las edificaciones en las cuales usted está operando. Entonces, usted puede colocar terrenos y edificios tanto, que será la suma del terreno más el edificio en el cual opera. Maquinarias. Usted puede colocar maquinaria sola. Pero, miren lo que vimos ahorita. Si la maquinaria por función hay una que es más importante que la otra, entonces usted deberá plasmar la maquinaria por separado. Entonces, maquinaria, y puede colocar maquinaria X, que es la que le permite a usted llevar a cabo su negocio. Barcos y aeronaves, vehículos de motor, mobiliario de enseres, equipo de oficina, usted lo puede desagregar. Si no, pues plasma propiedades, planta de equipo y listo. Entonces, para que lo tengamos allí presente.
¿Qué más se debe plasmar en el estado de la situación financiera o en las notas? Entonces veamos este primero que aparece acá. ¿Quién quiere leer? Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado importes por cobrar de partes relacionadas, importes por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos acumulados o de vengados, pendientes de facturar. Listo. Entonces, usted puede tener una cuenta que se llame deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y poner el saldo ahí total. Entonces, 50 millones. O puede desagregar por cada una o por cada tipo de deudor. Pues, yo quiero manejar cada tipo de deudor aparte, dependiendo de los criterios que hemos estado hablando. Entonces, materialmente es importante plasmarlo acá. Esto permite una mejor toma de decisiones. Si lo pongo en orden, pues entonces podremos hacer una evaluación correcta de la información. Permite que sea más comprensible la información financiera. Si se cumple con todo esto, entonces desagregamos los deudores comerciales. Si no, simplemente colocamos deudores y otras cuentas por cobrar 50 millones. Y en las notas explicativas, sí podemos dar la descripción completa de cada partida. Sigamos con esta de inventarios. ¿Quién nos lee los inventarios? Inventarios. Inventarios que muestren por separado importes de inventarios que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones, en proceso de producción para esta venta, en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Listo. Entonces, los inventarios, usted puede presentar, como mencionábamos ahora, la partida de inventarios global. O puedes agregar dependiendo de los tipos de inventarios que usted tenga. Y siempre y cuando esto le permita representar la información fielmente, de manera más comprensible, permite una mejor toma de decisiones y manejando los criterios de materialidad. Usted puede agregar su inventario. Puede decir inventario para la venta o inventario de producto terminado o mercancías no fabricadas por la empresa. Puede tener otro que se llame productos en proceso. Puede tener otro tipo de inventario que se llama materias primas y reflejarlo de manera desagregada si esto permite una toma de decisiones aparte. Entonces, supongamos, tenemos en la sección de inventario de manera desagregada, tenemos inventario de producto terminado, 100 millones. Inventario de producto en proceso, 50 millones. Inventario de materias primas, 300 millones. Si ustedes ven esas tres cifras, ¿ustedes qué podrían pensar? Inventario de producto terminado, 50. Producto en proceso, 50. Materias primas, 300 millones. ¿Qué piensan ustedes al escuchar esos tres tipos de inventarios bajo esas cifras que les estoy comentando? Profe, que hay mucha materia prima guardada. Exactamente. Quiere decir que la materia prima no está rotando lo suficiente, que el proceso productivo está estancado, que ustedes tienen almacenados una gran cantidad de materias primas que tienen una gran cantidad de riesgo de que se les pueda deteriorar, se les pueda dañar, que ingresen en sobrecostos por el almacenamiento de sus materias primas y que pues algo está pasando. Hay algo que está permitiendo o que más bien que no está permitiendo que el proceso productivo fluya con normalidad, porque tienen productos terminados por 100, inventarios en proceso por 50 o productos en proceso por 50 y materias primas por 300. Quiere decir que no está fluyendo la producción como debería ser. Entonces, hay algún problema. Entonces, en ese caso, usted debe desagregar el inventario. Pero, si los inventarios son estándar, son muy mínimos, no hay mayor diferencia, usted puede presentar solo la partida de inventarios que dijera, por decir algo, 400 millones o 350 millones. Listo, siempre y cuando la información desagregada de los inventarios no
genere niveles que permitan cambios en tomas de decisiones. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con la información que se debe presentar en las notas. También incluye la sección de pasivos y de patrimonio. Entonces veamos a qué hace referencia en la sección de los acreedores. Miren que dice que los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. En este caso, usted puede presentar por separado lo que concierne a proveedores o cuentas por pagar y lo que sea con partes relacionadas. Debe reflejar aparte los ingresos diferidos y aquellas acumulaciones. Entonces, si yo tengo una cuenta que se llame acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, entonces yo los puedo manejar en una cuenta global o separo las cuentas por pagar y todos los ingresos diferidos y partidas que sean, pues que tengan una materialidad importante. Listo, vamos aplicando casi que el mismo criterio que en el caso de los activos cuando manejamos los deudores. ¿Sí? Entonces aquí en nuestros acreedores, pues yo también separaré cuáles corresponden a proveedores, cuáles corresponden a acreedores diferentes de materias primas, cuáles corresponden a otros acreedores, cuáles corresponden a ingresos que yo haya recibido por anticipado y demás. ¿Qué más tengo que tener en la información financiera? Las provisiones por beneficios a empleados. Entonces, pues uno las coloca allí y generalmente pues esas van de manera independiente. Entonces usted coloca provisión por beneficios a empleados y si tiene otras provisiones, pues generalmente las separa. Eso sí es más que todo por costumbre, pero la norma le permite que las tenga agregadas o desagregadas. Usted puede colocar provisiones por beneficios a empleados y otras provisiones y poner el saldo global. Pero si para evaluar la información es más conveniente presentarla desagregada, entonces usted la presenta desagregada. ¿Listo? Con respecto al patrimonio, entonces usted puede colocar el tipo de patrimonio que tienen, si es cuotas, partes de interés, si son acciones o cualquier otro título. Indicar qué capital se desembolsó, si hubo prima en la colocación de acciones, si tuvo alguna ganancia de periodos anteriores que no se haya distribuido. Y también pues reflejar todo lo que concierne a partidas del otro resultado integral y lo puede presentar también todo de manera desagregada. ¿Listo? Generalmente pues como para eso hay un estado de cambios en el patrimonio, entonces usted deja todo eso desagregado desde el principio, pues como para facilitar la elaboración del estado de cambios en el patrimonio. Entonces, en el tema pues o en la sección de patrimonio, pues se colocarán casi que siempre todo esto desagregado como se menciona acá en la diapositiva. Si el capital de una empresa está por acciones, es necesario comentar lo siguiente. Los 7 aspectos que están allí se deben colocar en las notas. ¿Cuáles se deben colocar? Entonces, lo primero, el número de acciones que fueron autorizadas. Pues cuando usted constituye la sociedad por acciones, debe colocar cuántas acciones se autorizaron. ¿Cuál fue el número de acciones emitidas y pagadas? Así como las que se emitieron pero que todavía no han pagado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron el número de acciones autorizadas? ¿Cuáles se emitieron? ¿Cuáles nos pagaron? ¿Y cuáles están pendientes de pago? Esto debe ir en las notas. ¿Listo? ¿Cuáles son las acciones que todavía tiene la empresa? Y si tiene subsidiarias, entonces, ¿cuáles son las que mantienen las subsidiarias? ¿Cuál es el valor nominal de las acciones? Recuerden que una cosa es el valor nominal y otra es el valor comercial. Entonces, el valor nominal es el que aparece en el título. Dice, la acción vale 1.000 pesos. Pero el valor comercial es por el cual realmente se venden. Entonces, no se venden en 1.000, se venden en 1.200. Entonces, ese será el valor comercial y el valor nominal es el que aparece en el título. Entonces, usted debe expresar en sus notas cuál es el valor nominal. Debe hacer una conciliación o mostrar una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y cuántas hay al finalizar el periodo. Entonces, cuando inició el año teníamos tantas acciones circulando y al finalizar el año tenemos tantas acciones circulando. Sí, se debe mostrar
esa diferencia. También se debe plasmar los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluidos las que se refieran a restricciones que afecten la distribución de dividendos y al reembolso del capital. Entonces, si usted tiene acciones y esas acciones tienen algún tipo de restricción, alguna prohibición de circulación o tienen algo que impida que se puedan pagar dividendos de esas acciones, usted debe mencionarlas, ¿sí? O si tiene pignoración de algunas acciones como garantía de algún crédito, entonces también usted debe reflejar eso en la información financiera, en este caso en las notas. También debe reflejar las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o contratos para la venta de acciones con las condiciones e importes. Entonces estamos relacionados a que usted puede hacer negociaciones. Cuando vimos por ahí instrumentos de pasivos y de patrimonio, mencionamos que usted podía utilizar acciones como dación de pago. Entonces, yo voy a pagar, pero entonces yo no voy a pagar en efectivo. Yo voy a pagar entregándole títulos de mi empresa. Entonces, si usted utilizó esa modalidad de pago, entonces usted debe reflejarlo o debe indicar esto en las notas explicativas de los estados financieros. Listo, esto se da y todo esto lo tendremos que incluir cada vez que sea una empresa que tenga su capital en acciones. Si usted no tiene si su entidad no maneja capital en acciones, entonces pues usted no tendrá que reflejar estos 7 puntos. Listo. Eso es lo que concierne a estado de la situación financiera. Les voy a proyectar en pantalla, les voy a compartir un estado de la situación financiera. Listo, les voy a compartir acá un estado de la situación financiera para que ustedes lo revisen. Ustedes están muy cansados de hacer eso, pero entonces les voy a compartir un estado de la situación financiera a la luz de la norma internacional. A ver, yo le aumento acá el zoom. Eso, yo creo que ahí alcanza, ¿no? A ver. Miremos las características. El encabezado que vimos ahora cuando veíamos presentación de estados financieros. Nombre de la empresa. Entonces, acá está el nombre de la empresa. Tipo de informe. Dice, estado de la situación financiera. Periodo. Entonces, al 31 de diciembre del 2018 y 2017. Señor, ¿se alcanzan a ver? ¿Sí se están viendo en pantalla las cifras? Sí, pero ahí se ve. Listo. Entonces, al 31 de diciembre del 2018 y el 2017. La expresión, entonces, valores expresados en millones de pesos colombianos. ¿Sí ven? Aquí se cumplen las dos. ¿Cómo van a ir expresada la información y el tipo de moneda? Entonces, valores expresados en millones de pesos colombianos. Quiere decir que a cada cifra que usted seleccione de aquí, tiene que agregarle millones de pesos colombianos. O sea, a esto usted le agrega 6 ceros más a cada una de estas cifras. Tenemos este encabezado. Comparabilidad. Entonces, 2018, 2017. Tengo cifras del 2018, tengo cifras del 2017. Activos. Y miren cómo tenemos los activos. Tenemos acá activos no corrientes y activos corrientes. ¿Puedo presentar la información así? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién más está de acuerdo con que se presenten así los activos? Primero los no corrientes y después los corrientes. Profe, yo creería que primero los corrientes, ¿no? Él puede pensar que primero los corrientes. Pero igual pues ¿Quiénes veo que votan? están discriminados los activos no corriente y corriente y vienen siendo, digámoslo así, del mismo grupo de cuentas y llegábamos al caso trabajar con el tema de las cuentas. Y como usted decía, pues eso no altera nada. No, profe, yo creo que son los más significativos los que dan primeros. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? La costumbre que existía bajo norma local era que primero se colocaban todos los activos corrientes. ¿Sí? Esa era la costumbre.
A la luz de la norma internacional es indiferente. Entonces yo puedo colocar primero todos los no corrientes porque considero que son los que tienen mayor importancia relativa. Entonces, si estos tienen mayor importancia relativa, yo puedo presentar primero todos mis activos no corrientes y después todos los activos corrientes debidamente organizados. ¿Y qué puedo colocar o cuál va a ser mi criterio para clasificarlos así? Pues que en este caso, los activos no corrientes son los que componen el mayor valor de los activos y por lo tanto, pues los pondré de primero. Entonces, propiedades planta de equipo, mire que se cumple lo que dice la norma, que aparezcan las propiedades planta de equipo, que aparezcan las propiedades de inversión, que aparezcan los intangibles, que aparezcan las inversiones, que aparezcan los activos por impuestos diferidos. ¿Sí ven? Entonces yo puedo presentar mis activos no corrientes de esta manera. Y después los activos corrientes. Acá se ven inventarios, primero van estos, deudores y otras cuentas por cobrar, esto, pagos anticipados, estos, efectivo equivalentes, 311,000. ¿Listo? Entonces, este efectivo equivalentes los podría poner de primeros, miren que es un valor más alto, ¿sí? 311,516. Sin embargo, yo también puedo presentar los estados financieros quitándole la diferenciación y colocándolos por orden de conversión en efectivo. Entonces, si es por conversión en efectivo, entonces, ¿cuáles se convierten primero en efectivo? Pues el efectivo equivalente ya es efectivo, entonces este iría de primero. Después, los deudores comerciales podrían ser los segundos. Después, los inventarios serían de terceros. Después, los pagos anticipados. Después, seguiría con las inversiones. Después, todo lo que tenga que ver con propiedades planta de equipo. Después, propiedades de inversión. Por último, activos por impuestos diferidos. ¿Sí ven? Dependiendo del criterio de clasificación de la información financiera. ¿Qué nos pide la norma? Divídalos en corrientes y no corrientes. Si no los va a dividir en activos corrientes y no corrientes, porque hay otra clasificación que puede ser la liquidez, y si la liquidez expresa mayor confiabilidad de la información, entonces usted lo puede clasificar solo por liquidez. Se organiza todo esto única y exclusivamente por liquidez. Pero como este no es el caso, entonces está separado por activos no corrientes y por activos corrientes. ¿Listo? Esto nos da entonces los activos totales. Entonces sumamos el activo no corriente, sumamos el activo corriente y eso nos da el activo total. Para los pasivos y el patrimonio, yo puedo colocarlo así. Primero el patrimonio y después toda la sección de los pasivos. ¿Sí? Eso lo puedo hacer a la luz de la norma internacional. Puedo colocar primero el patrimonio. No, normalmente lo colocaba activo era igual a pasivo más patrimonio. Entonces colocaba uno primero el pasivo y por último colocaba todo lo que era el patrimonio. Ahora usted puede colocar, si es más importante y refleja mejor la situación financiera de la entidad, colocar primero el patrimonio, usted lo puede poner de primero. Entonces coloco todas mis partidas de patrimonio y después que termine patrimonio, entonces sigo con los pasivos. Entonces pasivos no corrientes, todos estos. Pasivos corrientes, pues, todos estos. Y listo. Total pasivos corrientes, total pasivos. Pues total pasivos será la sumatoria de este más este. Y total patrimonio y pasivos, entonces será el total del patrimonio junto con el total de los pasivos. ¿Listo? Y así quedaría total pasivo y patrimonio o total patrimonio y pasivos. Firmas. Nombre del representante legal, el cargo, nombre del contador, el cargo. Recuerden que el contador siempre firma con tarjeta profesional. Y si la empresa está obligada a tener revisor fiscal, entonces llevará nombre del revisor fiscal, el cargo y la tarjeta profesional del revisor fiscal. ¿Listo? Así quedaría. ¿Qué le hace falta a este estado financiero? Le falta algo que se llama las notas. Entonces, acá le podemos agregar notas y ustedes le colocan acá el número de la nota.
Y ese número de la nota, pues la referenciarán en el estado que se denomina notas explicativas a los estados financieros. Es lo único que le hace falta a este estado financiero. ¿Listo? ¿Despejaron dudas con respecto al estado de la situación financiera? Sí, profe, todo quedó claro. Bueno, entonces, eso era lo que nos convocaba el día de hoy, esto de la presentación de estados financieros. Hoy vimos estado de la situación financiera. Para hoy no, este fin de semana no tienen tareas. ¿Sí? Las tareas se las voy a dejar en la próxima clase, cuando veamos el estado de resultados. Próxima clase veremos estado de resultados. Y en la última que veremos notas explicativas o dependiendo cómo nos vaya con estos resultados, pues podríamos empezar la próxima clase también notas explicativas a los estados financieros. Les agradezco mucho su atención. Espero que el tallercito que tenemos pendiente me lo alcancen a enviar. Sí, ahí les creo que está habilitado hasta el día de mañana. Entonces, para que por favor los que no han enviado el taller lo alcancen a enviar por tardar mañana. ¿Listo? Listo, no es más. A todos muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Espero que hayan aprendido mucho, que sigan estudiando bastante, que sigan aprendiendo. Gracias, profe. Feliz tarde. Muy amable. Profe, muchas gracias. Listo. Bueno, Muchas gracias, profe. listo. Profe, muchas gracias. Bueno, Profe. con gusto. Con gusto. Profe, gracias. Una pregunta. Yo llegué tarde. De pronto, que no vaya a tener falla, porfa. Yo también, profe. A ver, yo miro cuáles les quité la falla. A Wilder ya le quité la falla. Señor, muchas gracias. Lucenit ya le quité la falla. A Luisa Camacho también le quité la falla. Gracias, profe. Y listo. No eran sino ustedes. Ay, profe, y Ángela. Ah, no, Ángela sí la ubiqué desde el principio. Sí, Ah, yo bueno, sé profe. que no me había alcanzado como a responder bien, pero yo sí la tenía acá dentro de mi listado de participantes. Y de todas maneras, cuando usted estuvo participando y todo, ahí también le había quitado la fallita. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo, con gusto. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, listo, con gusto, gracias.